Hola, me llamo Jorge Campos y esta semana he estado realizando el proyecto de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, Sistemas Ferroviarios, junto a mi compañera Irene Bolufer. Ella explicó ya en la primera parte lo que era la infraestructura y la superestructura y hizo referencia al carril, sujeciones, traviesas, capas de asientos y juntas. Y también las instalaciones, donde explicó las instalaciones en la estación, el puesto de mando y la catenaria. Yo voy a explicaros en principio lo que es el material móvil, y el primer elemento que destacamos en material móvil es la rueda calada. La rueda calada tiene unas características determinadas y la que más destaca es su conicidad, ya que la rueda no es totalmente recta para que su desgaste no sea solamente en un punto y no presente planos o irregularidades que puedan afectar al confort del pasajero con movimientos bruscos o ruidos desagradables. Por tanto, presenta esa conicidad de la que ya hemos hablado y así el desgaste es más gradual. Otra característica que tiene esta rueda es el bandaje. El bandaje sería, si viéramos la rueda de frente, es decir, si viéramos la circunferencia, una especie de franja que la rodea y es la que se va desgastando. Si esta franja acaba desgastándose, lo que se puede hacer es, por medio de soldadura, insertar otra franja. Y esta es un proceso de rehabilitación que nos explicaron cuando fuimos a un taller, porque es un proceso muy rápido y que se utiliza mucho. Luego tenemos los bogies, que son las partes del vehículo que contiene la rueda y los motores y los frenos de estas, y hay de diversos tipos. Tres que podemos destacar son el bogie con motor de metro, cuyas ruedas se unen por un eje y por tanto solo necesita un motor, ya que ese eje permite un traspaso en el movimiento hacia las dos ruedas. Luego tenemos el bogie con motor de tranvía, cuyas ruedas son independientes y por tanto necesitan dos motores, cada uno mueve una rueda. Y por último el bogie sin motor, que mueve las ruedas también por medio de un eje, ya que son independientes, pero no tiene motor. Y este es el que lo pondríamos en el coche de en medio y en los extremos pondríamos los bogies sin motor. Y así en su circulación movería de una manera mejor lo que vendría siendo el tren. Por último, el último elemento que cabe destacar es la cabina. Ambas cabinas, tanto la de metro como la de tranvía, son muy parecidas, pero la cabina de metro tiene un sistema que la diferencia, y es el sistema ATO. Este sistema hace que el metro funcione de manera automática, prácticamente solo, ya que el mismo metro frena, acelera y cambia de trayecto, permitiendo así que el conductor se ocupe únicamente de abrir y cerrar puertas, prácticamente. Dejando por un lado material móvil, pasamos ahora a la vía. La vía es un elemento muy importante y tiene unas características muy específicas, sobre todo en el apartado de las curvas de esta vía. Una primera característica que podemos destacar son las curvas de transición, que las curvas de transición se ponen antes de la curva que nosotros llamaríamos nuestra curva, la curva que tiene un radio determinado, para que el vehículo se adapte a este giro y no se produzca un descarrilamiento. Y así esta curva que se pone antes tendría un radio que iría de mayor a menor hasta equipararse al radio que tendría la curva que ya hemos dicho que sería nuestra curva, la curva de radio determinado. La siguiente característica que podemos destacar es el peralte. El peralte es una pendiente, una elevación que se coloca en las curvas también, elevando así un lado de esta vía para que mediante el peso del vehículo se oponga a la fuerza centrífuga y no salga disparado a chocarse contra una pared o descarrilar también. Por tanto, la finalidad del peralte es prácticamente la misma que la de las curvas de transición. Luego tenemos el sobreancho,
que el sobreancho se coloca también en las curvas y también tiene la misma finalidad que el peralte y que las curvas de transición, que el vehículo no descarrile, pero este es, como su nombre indica, una anchura mayor que se pone entre las caras interiores de las vías para así agrandar la separación entre ambas y provocar que el vehículo vaya más holgado y no esté tan estrecho que tenga mayor riesgo de descarrilar. Como se puede ver en las fotos, nosotros hemos estado trabajando en vía y viendo estas tres características. Hemos estado, como vemos, midiendo con esos aparatos lo que sería el peralte, el sobreancho y las curvas de transición. Y con una actividad que tenemos aquí que nos propusieron nuestros tutores, los tutores de nuestro proyecto, hemos, mediante las medidas de una serie de flechas de la circunferencia, que sería lo que tenemos en el dibujo de arriba, la F, hemos ido sacando una serie de datos cada 10 metros, las flechas que tenía la curva. Y así las hemos plasmado en la gráfica con los diversos puntos azules que tenemos en ella. La recta verde que vemos sería la media de las flechas y como vemos, los diferentes puntos pocos cuadran con esta recta verde que vemos. Y esto se debe a que con el paso del tren puede producirse un desgaste que haga un aumento o una disminución en la medida de estas. Bueno, tomando la recta verde, el valor de la recta verde, con la fórmula que vemos arriba, que representa que el radio es aproximadamente la distancia tomada al cuadrado partido 8 veces la flecha media, hemos hallado el radio de la circunferencia, no de transición, sino la circunferencia de un radio determinado de la curva que fuimos a trabajar y tomando los datos que obtuvimos nos ha dado que el radio de nuestra curva era aproximadamente 81,12 metros. Y bueno, hasta aquí mi exposición. Espero que os haya gustado y que os haya resultado lo interesante que me ha resultado a mí.